Buenos días. Bueno, vamos a comenzar con el seminario de ética islámica. Yo le voy a dejar la palabra a Juan Carlos, que es mi compañero que va a iniciar. Perfecto. Vamos a iniciar entonces con la ética islámica, sus orígenes. Fíjense que esta se inicia en el Corán y proporciona un código de vida integral que integra aspectos espirituales y seculares para cada uno en particular. El concepto de los seres humanos en la ética islámica eh, funge como humanos vicerregentes de Dios, que en este caso Dios es Alá en la tierra, es central para la moral islámica, enfatizando la responsabilidad individual por las acciones individuales de cada cual. Tiene su origen en el Corán y el Sunnah. En el año 1610 después de Cristo, Mahoma inicia las revelaciones de Alá a través del arcángel Gabriel. Entonces, él inicia la predicación de un monoteísmo estricto, una sumisión a la voluntad de Alá y la importancia de la justicia social. Para ese momento había un gran politeísmo, habían muchos dioses, estaba la Meca y allí era un centro cultural y un centro religioso donde se adoraban a muchos dioses y esto iba en contra de la ética islámica. La siguiente. Tenemos entonces que Mahoma predica en la Meca, su mensaje es recibido con gran hostilidad por las élites sociales de la época. En este momento, esto se encontraba, si se quiere, monopolizado en gran manera por intereses económicos y religiosos, que era lo que permitía que muchas personas estuviesen adheridas a a las costumbres del momento. En 1622 después de Cristo, Mahoma y sus seguidores emigran a Medina, donde se establece la primera comunidad musulmana. Allí entonces empieza un contexto preislámico donde las tribus de la península arábica practicaban el politeísmo y el animismo, que no era otra cosa que la creencia en que los espíritus estaban en lugares y en sitios inanimados. La Meca corresponde a un importante centro comercial y religioso que alberga ídolos como la Cava. Allí habían ídolos de diversas tribus. A Mahoma entonces inicia una especie de revelación y esto hace que Mahoma sea el promulgor o quien promulga el monoteísmo estricto, la adoración a Alá y su obediencia sin restricciones. Se predica en la Meca un mensaje, como ya lo mencionamos, la siguiente. Muy bien. Tenemos entonces que hubo un desarrollo de la ética en el tiempo y este estaba intrínsecamente asociado a la figura del profeta Mahoma y a las revelaciones que estaban escritas o que se nos dieron a través del Corán. Inicialmente se estableció el Estado Islámico, donde Mahoma consolida su liderazgo político y religioso, unificando las tribus árabes bajo la bandera del Islam, y establece así los principios de la ley islámica, esto es, la organización de la comunidad musulmana. Luego el Islam se expande tras la muerte de Mahoma en 632 después de Cristo y sus sucesores, que fueron los califas, los primeros eruditos, lideraron una rápida expansión considerando vastos territorios, conquistando territorios como el Medio Oriente, el norte de África y la península ibérica, siendo esta impulsada por factores tanto políticos, económicos y mucho más religiosos. Hubo entonces divisiones en el desarrollo posterior del Islam, y esto a qué se debió. Él experimentó diversas divisiones en el contexto teológico y jurídico, y surgieron diferentes escuelas del pensamiento islámico. Esto fue el sunismo, el chiismo y el sufismo, que interpretaban el Corán y la tradición islámica de diferentes formas. Y esto creó, si se quiere, un revuelo en el Islam en el interior de sus filas. Hubo elementos clave en el desarrollo de esta ética islámica y estas correspondieron, o estos elementos correspondieron primero al Corán, que era como la palabra de Dios revelada, lo que hoy bueno, lo que para un católico sería la Biblia, la Suná, enseñanzas prácticas del profeta Mahoma, todo lo que él hacía estaba escrito y correspondía al Suná, la Sharia,
que era la ley islámica, y la UMA era la comunidad musulmana en globalidad. La siguiente. Tenemos así que hay interpretaciones de la ética islámica a lo largo de la historia, ¿sí? Hay que entender que la ética islámica ha sido objeto de diversas interpretaciones influenciadas por las diferentes escuelas jurídicas y los contextos históricos específicos. Aquí hay una visión general de lo que vamos a mencionar, pero es importante tener en cuenta que la ética islámica es un campo dinámico y en constante evolución, y que las interpretaciones pueden variar según el contexto y la perspectiva en el cual se toman en cuenta. Tenemos entonces entre las escuelas jurídicas Hanafi. Esta se caracterizaba por su flexibilidad y uso de la razón en la interpretación de la ley islámica. Maliki se basaba en las prácticas de la comunidad medina, consideradas un modelo de la Sunna. Da prioridad al consenso de los eruditos. Así que ya le damos parte a la voluntad humana y a un lado a la voluntad de Alá, Dios. Shafi da prioridad al Sunna y al Corán auténtico y enfatiza la prioridad del razonamiento analógico. Adali se caracteriza por el apego estricto al Corán y la Suna, rechazando las interpretaciones basadas en la razón y el consenso. Y el chiismo Jafari se caracterizó por la autoridad de los imanes descendientes del profeta Mahoma. Da importancia a la razón y al contexto para generar las leyes. La siguiente. Tenemos entonces que ha habido en el tiempo interpretaciones, ha habido contextos históricos diferentes, lo que conocemos como periodos. Hubo un primer periodo clásico de los siglos 7 al 13 que se caracterizó por el desarrollo de las escuelas jurídicas y la elaboración de la Sharia. Los eruditos se dedicaban a interpretar el Corán y la Suna a fin de abordar desafíos de la sociedad en expansión. Siguiente. Un Estás en segundo tiempo, Juan Carlos. un segundo periodo se caracteriza por el estancamiento de la jurisprudencia islámica y la proliferación de interpretaciones rígidas y el contexto de declive de la política social que influyó en la forma en que se extendía la aplicación de la ética islámica. La siguiente. Y un periodo moderno, donde había un renacimiento del pensamiento, el anterior, ahí, del renacimiento islámico y el intento de adaptar las éticas islámicas a los desafíos de la modernidad. La siguiente. Entonces tenemos finalmente que hay periodos clave, ya estoy terminando, periodos clave en el desarrollo de la bioética islámica. Y fíjense que hay un periodo de revelación en el siglo VII, uno de los eruditos y califas, otro de la filosofía y el sufismo, y finalmente el periodo moderno y contemporáneo. Y todo esto tuvieron una evolución que iba de acuerdo a la evolución de la sociedad. Fíjense que los fundamentos canónicos se centraban en la revelación del Corán, que establecían los principios básicos del Islam y enfatizaba la importancia de la sumisión a Dios y la justicia, la misericordia, la honestidad y la compasión. Un segundo periodo de los califas que se desarrolló en Sharia para regular la vida de los musulmanes, teniéndolos así controlados. Los eruditos empezaron a interpretar el Corán y la Sunna para abordar nuevas situaciones. Un tercer periodo en donde había la influencia de la filosofía griega y se integraban conceptos de la filosofía griega a la ética islámica. Así se exploraban temas como la razón, la virtud, la felicidad desde la perspectiva islámica. Y un último periodo moderno contemporáneo donde se enfrentaban a desafíos como la secularización, el colonialismo y la globalización. Y se debate cómo explicar los principios éticos sobre un mundo que está en continuo cambio, como nos pasa en la actualidad. Esto produce movimientos de renacimiento islámico que buscaron revitalizar la ética islámica y adaptarla al tiempo moderno. Así se enfatiza en la importancia de la justicia social y los derechos Ya, humanos. Listo. 2 minutos más. Ujú. Hola, buenos días. ¿Me escuchan? Sí, ¿quién es? Ok, Keiler. Ok, Ok, bueno, continuando con la fundamentación moral y religiosa de la ética islámica, podemos mencionar que el Islam como modo de vida integral
abarca un sistema moral completo, el cual es un aspecto importante de su misión del mundo. La moralidad es una de las fuentes de la fuerza de la nación, así como la inmoralidad también es una de las causas fundamentales de su decadencia. En el Islam se han establecido algunos derechos fundamentales y universales como un todo, que deben ser observados en todas las circunstancias, donde también ellos establecen que para poder preservar estos derechos, no solo, o sea, que nos han proveído resguardos legales, sino también un efecto del sistema moral. El sistema moral islámico es sorprendente porque no solo define la moralidad, sino que también guía a la raza humana en la forma de cómo lograrla, tanto a nivel individual como colectivo. La siguiente. También se presenta la moralidad y el individuo, entre las cuales se presentan también unas características fundamentales donde se destaca que el musulmán debe cultivar la piedad y la humildad como principales características, donde cito en este aspecto dos grandes versos que ellos establecieron, donde dice, el musulmán debe ser humilde ante Dios y hacia su prójimo. Dice, no vuelvas tu rostro a la gente con desprecio y no andes por toda la tierra con arrogancia. Ciertamente, Alá no ama a quien es presumido y engreído. Sé modesto en tu andar y no levantes tu voz, que ciertamente la voz más desagradable es la del asno. Eso lo dice el Corán en el versículo 31, 18, 19. Y también se destaca aquí que los musulmanes deben controlar sus pasiones y deseos, donde el musulmán no debe ser vano ni aferrarse a los placeres efímeros de este mundo, mientras la mayoría de la gente permite que el mundo material llene sus corazones. El musulmán debe mantener a Dios en su corazón y al mismo material en sus manos. Ese mismo día nada servirá la riqueza ni los hijos, y no solo estará a salvo a quien se enfrente a Dios con un corazón sano, también lo dice el Corán. La siguiente, para presentar el principio de la moralidad como fundamento divino. Aquí se destaca que el sistema moral islámico proviene de un credo principal, donde la creencia en un solo Dios como el creador y sustentador del universo. Dios resumió la rectitud en el verso 167 del capítulo de Al-Baqarah, según el Sagrado Corán, donde cito ese verso que dice: la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Alá, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas. Hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes a los parientes, los huérfanos, pobres, viajeros, insolventes, mendigos y cautivos. Hacer la oración prescrita, pagar el zakat, cumplir con los compromisos contraídos de ser paciente en la pobreza, la desgracia, en el momento del enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos y esos son los temerosos de Dios. Este versículo subraya la creencia islámica de que la rectitud y la piedad se basan ante todo en una fe verdadera y sincera, cuya clave es de la virtud y la buena conducta es fuente con el vínculo de Dios. La siguiente, por favor. Aquí luego también, en ese principio de moralidad como fundamento divino, también se cita que vienen los actos de caridad hacia el prójimo, especialmente dando amor. Esto habla de que los actos de culto, las oraciones y el zakat, que viene siendo la caridad obligatoria que se da a los pobres, son parte integral del culto religioso y una persona debe ser recta y confiable. También habla de ordenar el bien y prohibir el mal. Este eje gira en torno al Islam, donde el corazón es el centro más auténtico y es a lo que el árabe llama ordenar el bien y prohibir el mal. Lo digo en español porque no sé pronunciar esa palabra. Esta expresión es coránica y es vital conocerla y comprender su significado y alcance. El musulmán no debe tolerar la ausencia no debe tolerar la ausencia del bien ni la presencia del mal. No puede sustraerse y dejar que muera la verdad, la justicia, la generosidad, y existe en su lugar la mentira, la injusticia y el abuso. Y por último, está la fe, la cual debe fortalecerse y sobrevivir a las adversidades sin debilitarse.
La moralidad debe ser fuerte para vencer la corrupción. Dios no ama a aquellos que son firmes y determinados. Que son firmes y determinados. Y la siguiente, por favor. El propósito de la ley musulmana habla aquí del Makasi al-Shariat, que viene siendo una perspectiva contemporánea, la cual apela al desarrollo de un sentido jurídico sintonizado con los demás altos objetivos y propósitos de los dictámenes islámicos, cuya meta sea la formulación de una nueva metodología para la comprensión de los textos revelados de una reforma del pensamiento musulmán. Todas estas directrices y la legislación se proponen obtener un beneficio para seguir, para prevenir algún daño y liberarse de algún mal o una transgresión. En resumen, este propósito, bien llamado el Sharia o la Sharia, propone lograr las metas generales de la felicidad, el mantenimiento de la ley y el orden, y llevar a la humanidad al mayor grado de perfección, bondad y civilización. En fin, o sea, los principios éticos de la ley islámica son derivadas de ese pensamiento filosófico islámico, como la búsqueda de la sabiduría, la compasión, la justicia y la equidad. Muchas gracias. Bien, Chévere. sí, gracias, Keiler. Bueno, a continuación vamos a hacer un breve análisis comparativo entre la ética islámica y las teorías éticas occidentales. Como hemos visto en clase, la ética occidental se apoya en la razón y la experiencia humana para discernir entre acciones correctas e incorrectas. Este desarrollo del pensamiento no ha estado presente en el Islam. Ajá. Exacto, como les estaba comentando, y como nos lo dijo Keiler y antes Juan Carlos, la ética islámica se basa fundamentalmente en los principios derivados del Corán, que es el libro sagrado del Islam, y en el Hadith, que son los dichos y acciones del profeta Mahoma, que se centran en la revelación divina, en la sumisión a Alá y en la búsqueda de la rectitud. Ellos proclaman como valores principales la justicia, la verdad y la responsabilidad ante Dios, y enfatizan la importancia de virtudes como la honestidad, la compasión y el buen carácter. El buen carácter está relacionado directamente con la fe, ya que para los musulmanes una fe fuerte proporciona un buen carácter, pero una fe débil resulta en el colapso de la moralidad. Ellos reconocen como derechos básicos de la existencia humana la protección de la fe y de la religión, de la vida y de la salud, de la dignidad y del honor y de la propiedad privada y colectiva. Aunque la ética islámica tiene una fundamentación teónoma, el intelecto juega un papel crucial en su interpretación y aplicación. Así tenemos que los musulmanes usan lo que ellos llaman el yihad, que es un esfuerzo interpretativo de esos mandamientos divinos y lo analizan mediante el qiyas, que es la analogía jurídica, y el maslaha, que es el bienestar público, para determinar lo que es moralmente permisible o prohibido y aplicar esos principios morales a las nuevas situaciones. En cambio, la ética islámica reconoce la importancia de los derechos individuales. Sin embargo, hace énfasis en el bienestar de la comunidad, la cohesión social y el cumplimiento de las obligaciones religiosas. Ellos tienen como marco ético conceptos como la piedad y la compasión, la responsabilidad y la justicia social y la búsqueda de la virtud. La ética occidental, por su lado, tiene una fundamentación mixta. Ella se basa en gran medida en la filosofía clásica y griega, en el cristianismo y en el humanismo, y es además, como sabemos, secular. Sus fuentes de autoridad incluyen la razón, el pensamiento crítico, la experiencia humana y enfatiza valores fundamentales como la autonomía, la libertad, la igualdad, la justicia y la felicidad personal. Las decisiones éticas en la teoría occidental implica la evaluación de acciones, los principios, tomar en cuenta principios de justicia y los derechos individuales.
A pesar de estas diferencias, hay puntos de encuentro entre las diversas teorías éticas occidentales y la ética islámica. Si la comparamos, por ejemplo, con la ética de la virtud, podemos ver que ambas enfatizan la importancia de la formación del carácter y de las virtudes, como por ejemplo la justicia, que para el Islam es la virtud suprema. El Islam promueve lo que ellos llaman el Islam, que es la excelencia moral, y es similar al concepto de vida buena y plena que nos daba Aristóteles. Pero como recordamos, Aristóteles considera la virtud como resultado de la razón y de la práctica. Para el Islam, la virtud es un mandato de Dios y no solamente busca el bienestar en esta vida, sino lo que es más importante para ellos, la salvación después de la muerte. Similar a la deontología de Kant, el Islam enfatiza o concibe el deber moral como absoluto e incondicional y también reconoce la autonomía moral, el libre albedrío y la santidad de la vida, lo cual lo podemos relacionar con el segundo imperativo categórico de Kant o el principio de humanidad. Sin embargo, la diferencia fundamental es que la ética islámica es teocéntrica, fundamentada en la voluntad de Dios, y para Kant esta tenía raíces en el racionalismo. Según el utilitarismo, similar al utilitarismo, perdón, la ética islámica considera la utilidad y el bienestar colectivo como factores importantes para la toma de decisiones éticas, así como evaluar las consecuencias de sus acciones, prevaleciendo por encima de todo los principios absolutos de moralidad que, como ya hemos mencionado, están íntimamente relacionados con los dogmas de fe. En relación a la bioética islámica, ella incorpora los 4 principios básicos de la bioética occidental. Defiende el acceso a la atención médica y es primordial la curación. Sin embargo, predomina una cosmovisión religiosa. La deliberación es inseparable de la religión misma y recalca la continuidad entre cuerpo, mente, reino material, reino espiritual y, como ya les he mencionado, la fe, la ética y la jurisprudencia van siempre de la mano. Entonces tenemos que la bioética islámica es una extensión de esa ley islámica llamada Sharia y la resolución de los dilemas es dejada en manos de los expertos en derecho religioso. La ética médica islámica se fundamenta en la fe y en la moral, en el voluntarismo teológico y en la creencia de un propósito divino, integrando aspectos espirituales a las decisiones médicas. Entonces, para finalizar este breve análisis, a pesar de las diferencias que vemos fundamentales, la ética islámica comparte ciertos valores y principios con las teorías éticas occidentales, lo que permite establecer un diálogo de integración entre las tradiciones y entender su concepción distinta de la moralidad, del deber y de la finalidad de la existencia humana. Y ahora les voy a dejar con Livia, que va a explicar la aplicación de la ética islámica desde una perspectiva social. Chévere. Buenos días. La ley islámica va a extraer su código de conducta principalmente del Corán, como nos advierte el Abdullah Al-San del International University de Malasia. Y la humanidad entera, como vicerregente del califa, va a ser responsable del establecimiento de la paz sobre la tierra a través de los valores que van a estar ordenados divinamente, como el amana, que es la confianza, y el dal talaq, que es la justicia, y la shura, que es la consulta. Y la moral está enumerada en los 7 aspectos, que son Dios, es el creador y la fuente de la bondad, verdad y belleza, Dios ha puesto todo en los cielos y en el hombre es de la gente honorable y responsable, y por su misericordia y sabiduría, Dios no espera lo imposible del hombre, ni lo responsabiliza por nada más allá, ni prohíbe al hombre disfrutar de las cosas buenas de la vida. Moderación y equilibrio van a ser claves morales y todo es lícito excepto lo que está prohibido y la responsabilidad suprema del hombre siempre va a ser con Dios y su mayor objetivo es el placer de su creador. La siguiente, por favor. Esta base, hay una base muy grande
que van a ser los derechos que se van a estar reivindicados en la ley islámica. Y esta base va a ser los derechos islámicos que van a estar en el Corán y la Sunna. Y va a ser la tradición mediante los hadices o dichos y hechos del profeta. Y la UMA va a ser el consenso de los sabios mediante el IDAT. Y es el esfuerzo reflexivo. Y el Corán va a ser, como lo han dicho, la palabra revelada de Dios. Esto va a establecer unas normas de conducta, que son las reglas que van a estar establecidas por reglas claras y específicas dictadas por textos religiosos y eruditos, y luego va a generar la pirámide o la punta de la pirámide, que van a ser las prácticas éticas que incluyen los actos como la caridad obligatoria establecida por el Zakat y la oración diaria por el Salam. La siguiente, por favor. Los derechos básicos contemplados van a ser la protección de la fe y la religión, la protección a la vida, la protección a la salud psicofísica, la protección a la propiedad privada y colectiva, la protección a la dignidad y el honor. Ellos van a proporcionar las bases para enumerar los diferentes derechos y obligaciones, y estos derechos van a ser tanto privados como públicos. Dentro de los privados tenemos el derecho de Dios, los derechos del profeta Muhammad y otros mensajeros, los derechos a los padres, los cónyuges, hijos y parientes. Y estos van a estar extremadamente establecidos y respetados, o sea, los consideran de extrema importancia. Y dentro de los derechos públicos van a estar los derechos del pueblo y sus gobernantes, los derechos de los vecinos, los amigos, los invitados, los derechos de los empleados, empleadores pobres y a los animales. La siguiente, por favor. Dentro de la perspectiva social, está centrada en normas para la organización de la sociedad, donde las relaciones entre los individuos se van a fundamentar en la justicia, la igualdad, la bondad, como partes claves de la fe y la vida cotidiana. Los principios fundamentales son la justicia, la equidad y la solidaridad comunitaria y la responsabilidad social, los cuales van a estar impartidos desde la escolaridad del Islam. La justicia y la equidad, como el Adwa Ihsan, la justicia va a ser el valor central y se considera una obligación divina, la verdadera grandeza complementada con el concepto del Ihsan, que significa actuar con excelencia y misericordia. La equidad en el juicio se exige una imparcialidad absoluta, sin distinción de raza, de género ni estatus social, es decir, todos son iguales. Y esta equidad en el juicio va a haber no son idénticos y van a tener diferentes, las mujeres con los hombres, hay igualdad en obligaciones religiosas con concesiones específicas para la mujer. Van a haber valores compartidos como son la castidad, integridad, el honor y el respeto, educación, transacciones comerciales, derechos específicos y que van a estar en diferentes etapas de la vida. Y van a presentarse diferentes aspectos de conflicto, entre estos en la parte del matrimonio, en el cual siempre va a estar, es muy importante la protección de la mujer musulmana, los valores familiares, la unidad familiar y la autorización del divorcio. La siguiente, por favor. Dentro de la perspectiva social, los principios esenciales está la prohibición de la injusticia o el dulum. No hay ninguna forma de opresión, corrupción, opresión, explotación es aceptable. Hay prohibición del colonialismo e imperialismo. Esto está protegido en el artículo 11, que es considerado el peor acto de esclavitud por excelencia, además la libre determinación de los pueblos y la legitimación para liberarse del opresor. Hay un balance entre derechos y deberes. La justicia no solo implica hacer a cada uno lo suyo, sino también debe cumplir con las obligaciones hacia Dios y los demás. Siempre hay un respaldo de la ley. Y hay unas aplicaciones prácticas de la justicia como la economía y la prohibición, como es la prohibición de la usura en el riba y la especulación hacia el fraude. Hay una promoción del zakat o la limosna obligatoria para la equidad de la riqueza o limosna obligatoria.
Hay una justicia también en el trato humano, que deben tratar a los demás con equidad, incluso a los que no son musulmanes, a los que son prisioneros de guerra y trabajadores en establecimientos de un código ético de guerra, y esto está protegido también por el artículo 3, en el cual están mencionados prioridades de salvaguardas, tanto civiles, a heridos, a los prisioneros, a los animales y a los medios de subsistencia como vegetación y el agua. La siguiente, por favor. Y la referente a la solidaridad comunitaria se denomina el UMA. El UMA enfatiza la importancia de la comunidad y es una comunidad que no tiene límites y fronteras, y enfatiza la importancia de responsabilidad colectiva en el bienestar social. La jurisprudencia islámica va a guiar los esfuerzos hacia la creación de sociedades justas, equitativas en los países de mayoría musulmana. Ella va a tener unos principios de hermandad, cohesión social y respeto mutuo en los musulmanes. Ellos van a aspirar al respeto mutuo y a la cooperación a través del Pacto de Medina, establecido en el año 622, es que establece la igualdad de derechos para todos. En la actualidad, como son el grupo del Consejo Asesor Judío Musulmán de los Estados Unidos, que apoyan el diálogo y el intercambio cultural. Va a haber una responsabilidad mutua y cada individuo va a ser responsable del bienestar mutuo. Va a haber equidad en la distribución de los recursos, prohibición de la acumulación egoísta de la riqueza. Y además tienen aplicaciones en enfermedad, pobreza y desafíos personales, como son la ética del sufrimiento, paciencia y resiliencia activa en tiempos difíciles, la gratitud, reconocer y emplear las bendiciones para el bien, como común, el reflejo de caridad, oración y trato justo a los demás. En general, el Islam Estás en tiempo. el Islam, pondremos conclusión, el Islam enfatiza la importancia de la justicia en las relaciones humanas y siempre va a estar amparado por un sistema de leyes que va a estar los protege. Y esto incluye combatir la opresión, garantizar los derechos que van a ser equitativos y protege a los más vulnerables como los huérfanos, los pobres y los necesitados. Ok, buenos días. En cuanto a la visión que tiene el Islam sobre la vida y la muerte, ya mis compañeros han dejado claro que hay tres pilares principales a través de los cuales se guía el comportamiento islámico, que es el Corán, donde se declara la santidad de la vida, la Suná, que es la interpretación del profeta de lo que dice el Corán, y sobre todo la jurisprudencia islámica o el fiqh, que es como todos estos principios teológicos basados en el Corán y en la interpretación del Mahoma se pueden adaptar o se pueden aplicar a la vida diaria, tanto desde el aspecto legal, el comportamiento social, y en nuestro caso en la atención médica o en los derechos del paciente. El Islam tiene conductas que son determinadas como permitidas o prohibidas, lo que se determina halal o haram, y esto también nos aplica dentro del contexto clínico y sobre todo cuando hablamos de la vida y la muerte. Siguiente. Si analizamos un poco más cómo están estos aspectos integrados dentro del Islam, principalmente la vida humana es sagrada, es el primer precepto. Dios, Alá, es el creador y el dueño de toda la vida y solamente Él tiene el tiempo para quitarla. Los musulmanes creen que el individuo tiene no solamente un propósito en la vida que está asignado por Alá, sino un tiempo en el cual su vida debe transcurrir y un tiempo a la hora de morir, el cual debe ser cumplido y respetado porque es lo que dictó Alá. Esto es la muerte predeterminada y está muy enfatizado en el Corán y en la Suná, y señala que nadie puede ni atrasar ni adelantar su muerte. Ya vamos a discutir cómo esto nos va a aplicar a la parte clínica. Y hacia la parte médica, la santidad de la vida está tan respetada y tan inmiscuida dentro de la cultura islámica que Mahoma dijo que salvar una vida equivale como salvar a toda la humanidad. Y en caso contrario, también está la frase, el que quita una vida, y pone entre paréntesis que no sea por una causa merecedora, aquel que quite una vida es como si estuviera quitando la vida de toda la humanidad.
Esto es un mandamiento claro en el Islam que prohíbe no solamente el asesinato, sino el suicidio y, en nuestro contexto, el suicidio asistido o la eutanasia. Siguiente. Esto nos habla que la concepción de la vida en el Islam tiene 4 aspectos o 4 pilares principales. Primero, es un don divino, es un regalo de Alá. En segundo lugar, el fitrá habla de que cada ser humano tiene una inclinación natural hacia el bien, que se correlaciona con los siguientes 2 puntos, que el califa o el representante, el humano que está ejerciendo su vida en la tierra, es el administrador de la creación de Alá y debe ejercer la justicia. Y por último, todas sus intenciones deben ser buenas, que es el niyat. Todas las acciones al final de la vida se van a evaluar según su propósito moral. Siguiente. Para empezar la vida, hay diferentes aspectos que discute el islamismo. En cuanto a los temas más controversiales que nosotros pudiéramos discutir, hablando de aborto e insuflación del alma, el aborto puede estar permitido, aunque pudiera ser un poco sorprendente basado en todos estos preceptos de la divinidad de la vida, porque hasta el día 40 el feto no se considera una vida humana. Incluso algunos profetas o predicadores del Islam hablan de que hasta el día 40 es solamente músculo y células y vida, y es más responsabilidad de la madre y vida de la madre que del feto. El Corán sí habla y la Suná lo interpreta como que a los 120 días de vida fetal es que se insufla el alma, y a partir de ese día 120 es que está prohibida cualquier acción que atente contra la vida del feto, porque ya se considera una vida humana completa. Esto da también algunas interpretaciones modernas en cuanto a la reproducción asistida, porque la descendencia, sobre todo desde el punto de vista familiar, es bastante respetada, y es incluso, hablando de estos preceptos en la concepción de la vida, de las buenas intenciones. Los padres tienen como intención traer una vida al mundo de la cual son responsables y por la cual deben velar que transcurra con la vida, en la vida como un califa adecuado, que se comporte bajo principios morales, y por esto la descendencia debe ser protegida, pero siguen habiendo unos puntos grises en cuanto a la reproducción asistida, basándonos en este principio de la intención de traer una vida a la tierra. Siguiente. Ahora, hablando un poco del final de la vida y para explicar estos principios teológicos que discutíamos al inicio, la vida para el Islam, la muerte, perdón, para el Islam es una transición y no el final. Es un puente hacia la vida eterna y no es el cese de la existencia. Incluso hay algunos relatos en el Corán en el que hablan que al final de la vida el musulmán va a pasar por una prueba de la urna, en la cual al momento de su muerte los 5 pilares del Islam se van a parar a su alrededor, que es la profesión de la fe, la oración, el asaque, que es esta donación que hablábamos en el punto anterior, el ayuno y sus oraciones o su peregrinación hacia la Meca. Haber respetado estos 5 principios durante toda su vida, pues va a hacer que este estado intermedio de espera lo prepare para el día de juicio final y que vaya al paraíso. Por eso el final de la vida es muy esperado, es muy respetado y debe ser aceptado, porque ocurre por voluntad de Alá. Se requiere paciencia y confianza, y cada acto de la vida va a influir en este momento final. Siguiente. Por eso, desde el punto de vista médico, se discute la intervención o no, ya que principalmente el apoyo al momento final de la vida es lo más necesario para el paciente practicante del Islam, ya que como punto inicial la eutanasia o el suicidio asistido está completamente rechazada, es halal en la jurisprudencia islámica. Se distingue en este caso entre causar la muerte y retirar soportes vitales, lo cual está permitido sobre todo cuando la muerte cerebral está demostrada. Los cuidados paliativos deben llevar solamente a esto, como les hablaba, de atender al paciente desde el punto de vista un poco más emocional y espiritual, ya que aceptar el momento Queda un de su minuto. muerte es el objetivo del Islam. Y finalmente, no hacer medidas terapéuticas excesivas, ya que
pueden retrasar esta muerte. Finalmente, la donación de órganos, puntos nuevos mientras avanza la ciencia, en los que todavía hay debate dentro del Islam y tiene acepción cada vez más creciente. Bien. Para finalizar, pues entonces el islamismo ha tenido a lo largo de su evolución un enfoque cada vez más interdisciplinario, ha tenido estudios translacionales que han ido aceptando o integrando ciertos aspectos, como hablaban esto de muerte cerebral, de medidas extraordinarias, que han hecho una transición en la cual no solamente la ciencia se ha ido incorporando en el fiqh o en la jurisprudencia, sino que han llevado a un enfoque un poco más integral. Siguiente. Para finalizar, en el islamismo se toma a la persona como un ser completo en el cual debe ser atendido en función a todas sus necesidades espirituales y no solo como un paciente, que los aspectos espirituales son lo que le da coherencia a la vida en la relación interna del paciente y sobre todo con Dios. Y finalmente, muchas veces los pacientes practicantes del Islam pueden ver la enfermedad como un momento para obtener sabiduría tras el sufrimiento y que es un mensaje de Dios para ellos. Siguiente, muchas